Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Medicina y Algo Más Podcast, el espacio donde compartimos información basada en evidencia para ayudarles con su salud y la de sus familiares. Yo soy el doctor Alejandro Feo y continuamos con nuestra serie dedicada a nutrición. En los episodios anteriores hablamos de conceptos básicos de nutrición y en el último hablamos sobre los carbohidratos y aprendimos que no debemos temerles, sino elegir los de mejor calidad. Hoy vamos a hablar de otro nutriente indispensable para la vida, que son las proteínas. Lo vamos a hacer en dos partes. Descubriremos qué son esenciales, cuáles son las mejores fuentes para obtenerlas, cuánta proteína necesitamos realmente y aclararemos algunos mitos que son muy frecuentes sobre su consumo. Y para eso contamos nuevamente con la licenciada en nutrición Ivana Tarona, que como recordarán, y a los que no han oído los podcasts anteriores, es egresada de la Universidad San Pablo de Madrid, cuenta con experiencia clínica en diversas áreas de nutrición, incluyendo patología digestiva, nutrición deportiva y oncología. Actualmente ella está realizando prácticas en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y próximamente va a iniciar un máster en nutrición y dietética aplicada clínica. Además, ella participa activamente en divulgación científica sobre nutrición y salud en las redes sociales. Ivana, bienvenida a Medicina y Algo Más Podcast. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias, Alejandro. El placer siempre es mío y qué bueno estar otra vez en otro episodio aquí contigo. Perfecto, entonces vamos a comenzar con la pregunta de rigor, ¿qué son las proteínas? Bueno, este episodio o sea, me emociona especialmente porque ahorita hay como un boom de proteínas. Entonces creo que es importante entender qué son. Al final son parte de los macronutrientes que habíamos hablado. Y bueno, su unidad estructural serían los aminoácidos, ¿no? Entonces, al final, las proteínas están en todas partes del cuerpo porque conforman toda la parte estructural de tejidos, en los órganos, en la piel, de hormonas, enzimas, incluso anticuerpos. O sea, lo podemos encontrar formando parte de todo nuestro cuerpo. Por ende, son esenciales para el organismo. Perfecto, y es uno de los tres macronutrientes de los cuales vamos a hablar y ya tocamos pues los carbohidratos y junto con las grasas constituye estos tres macronutrientes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son considerados un nutriente esencial para el organismo, Ivana, las proteínas? Sí, bueno, nada, como te comenté antes, como al final forman parte de muchos procesos en el cuerpo, es verdad que dentro de los aminoácidos, aquí hay que distinguir muy bien que tenemos unos aminoácidos esenciales que necesitamos con la alimentación y ahí forma parte importantísima las proteínas, ya que nos van a brindar esos aminoácidos esenciales porque el cuerpo no es capaz de producirlos. Y luego tenemos los no esenciales, que sería los que el cuerpo puede producir, por lo tanto no es necesario por la parte de la alimentación. Entonces, ¿por qué son importantes estos aminoácidos esenciales que podemos obtener de las proteínas? Para todas esas funciones vitales del cuerpo. Todo el tema de la estructura, la cicatrización de heridas, que eso hablaremos luego, eh, muchísimas cosas, también en la función de transporte, eh, muchas cosas que involucran en todo el cuerpo esa función de las proteínas. Ok, una cosa importante que te iba a preguntar. A diferencia de los carbohidratos y las grasas que se almacenan en el organismo, ¿qué pasa con las proteínas? Podemos encontrar las reservas de las proteínas, por ejemplo, en el músculo, ya que muchísimas de las proteínas que vamos a ingerir, por ejemplo, de los alimentos, vamos a almacenarlas en el músculo. Para luego todo el tema de síntesis muscular, etcétera, son fundamentales. Y luego también vamos a tener muchísimas proteínas
en todo nuestro organismo. Por ejemplo, para el tema del transporte de moléculas con la albúmina es una de las proteínas con mayor abundancia en el cuerpo y es fundamental para todos los procesos fisiológicos. También vamos a obtener de esa reserva de las proteínas. Por lo tanto, es fundamental para todas esas moléculas que mencionamos, enzimas, hormonas, proteínas transportadoras, músculo, etcétera. Perfecto. Y es importante recalcar lo que tú dijiste, Ivana, que hay algunos aminoácidos que tú llamaste esenciales, que de hecho se llaman así, que no pueden ser fabricados por el organismo, o sea que hay que adquirirlos a través de la alimentación. Y que esa Efectivamente. reserva que tú dijiste no es como la reserva grasa que está en, digamos, alrededor de nuestro abdomen, cuando la gente tiene esa barriguita, y ahí está parte de la reserva de la grasa o la glucosa que dijimos, los carbohidratos que están parte de ellos en el hígado, etcétera, sino que están en el músculo. Quiere decir que si una persona no Sí. consume, comienza a perder masa muscular. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, ¿cuáles son las principales funciones? Ya tú mencionaste una de ellas. ¿Cuáles son las principales funciones de las proteínas en nuestro cuerpo? ¿Qué función cumplen ellas? Bueno, dentro de muchísimas funciones que podemos obtener de ellas, principalmente la de estructura y reparación de los tejidos. Cualquier lesión que tengamos, ya sea incluso externa en la piel o interna, las proteínas conforman un componente fundamental para esa reparación y cicatrización. Luego, toda la parte de procesos enzimáticos para el tema de las hormonas, que también es súper importante, el sistema inmunitario, el transporte de moléculas, como había mencionado, la albúmina, eh, y al final, incluso la regulación del pH corporal, la cual también es fundamental. Entonces, siento que las proteínas funcionan como un todo en el cuerpo, por eso son tan esenciales. Ok, voy con esta pregunta de nuevo y a lo mejor puedo sonar un poco repetitivo. Es, ¿qué diferencia hay entre los aminoácidos esenciales y no esenciales? Vale, esto, aunque suene repetitivo, es fundamental porque tenemos que tomar en cuenta que existen 9 aminoácidos esenciales para el cuerpo, por lo tanto, esos son fundamentales que se ingieran con la alimentación. Por ende, no solamente es ingerir proteínas, sino la calidad de la proteína y ese valor biológico, que luego hablaremos de eso. Entonces, para que el cuerpo funcione correctamente y se tengan todos los aminoácidos esenciales, es fundamental tener esos 9 aminoácidos y ya el resto eh, de los no esenciales que puede fabricar el cuerpo, pero que no sirve de nada si no tenemos esos 9 esenciales. Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando una persona no consume suficiente proteína? Bueno, ahí empiezan todos los problemas. Primero, lo fundamental y se ve clarísimo es en la pérdida de masa muscular. Ahí empezamos con una pérdida, dependiendo obviamente de procesos, si estamos en una patología, si, bueno, son temas de desnutrición por otros casos, pero lo primero que empezamos a ver es pérdida de músculo y por ende pérdida de movilidad, debilidad, fatiga. Estamos muchísimo como más deteriorados, ¿no? Y ya luego empezamos a verlo, por ejemplo, en proteínas totales a nivel de analítica, examen de sangre, proteínas totales bajas, empezamos a tener deficiencias nutricionales, albúmina baja y tenemos problemas para transporte de los nutrientes, de las moléculas, etcétera. ¿Sí? Y como tú mencionaste, como ellas participan en muchos sistemas, por supuesto, y lo mencionaste, el sistema inmune se debilita. Además de eso, la persona no puede transportar eh, por esa proteína transportadora, la albúmina, no puede transportar mucho de las sustancias, de los alimentos que, digamos, que lleva con ella a muchos sitios de nuestro organismo. Y puede comenzar la persona entonces también por la falta de esta proteína a hincharse, dematizarse, pues, lo que se llama Exacto, los edema. Ok, perfecto. exacto. Ya conocemos la importancia entonces de las proteínas, ya conocemos qué tipo hay, qué tipo de aminoácidos hay, y entonces vamos a ver una cosa importante. ¿Cuáles son las principales fuentes de proteína de origen animal primero?
¿Cuáles son las principales fuentes? Sí, bueno, a veces cuando pensamos en proteína, siempre casi que nos vamos a la fuente de origen animal. ¿Cuáles son? La carne, el pollo, pavo, todo lo que sea cerdo también, pero también los lácteos. A mucha gente se le olvida que todo lo que es leche, yogures, kéfir, todo eso tiene proteína, los quesos también, el huevo, que es una proteína fundamental, que es de mis favoritas, también se mete en ese papel de proteínas de origen animal. Ok, y entonces, ¿cuáles son las mejores fuentes de proteína de origen vegetal? Porque las personas, como tú dijiste, Iván, a veces piensa que los vegetales no tienen proteína, pero sí son fuentes de proteína. ¿Cuáles son las Sí. principales fuentes, las mejores fuentes de proteína de origen vegetal? Bueno, aquí pensamos también que no existen o que nunca se nos pasa por la cabeza que, por ejemplo, las legumbres, los granos, que en ciertos países son las que menos se consumen o se consumen no tanta variedad de ellas, pero son las que más proteína vegetal tienen y son bastante interesantes. También hay que comerlas de forma adecuada, que eso es importante, pero son interesantes por una serie de cosas porque también nos aportan otros nutrientes, como por ejemplo la fibra. Por lo tanto, los granos son fundamentales. Todo lo que es garbanzo, legumbre, ahorita se está estudiando mucho la soya, porque tiene un perfil de aminoácidos bastante interesante, las caraotas, las alubias, etcétera. Y podemos mencionar también la linaza, la chía, Exacto, este, sí, las semillas me faltan. las semillas. Y cuando vimos el plato, digamos, en la parte, en la primera entrega que hicimos, cuando hablamos del plato saludable, dijimos que había de una mitad dividida a su vez en en dos mitades. Una parte era la proteína, una parte era, dijimos, carbohidratos y el resto era, pues, por supuesto, vegetales, todo lo que son las frutas, etcétera. Y dijimos que en esa porción de la proteína no se podía hacer trampa, que tenía que ser Sí. una sola, un solo tipo de proteína. O es animal o es vegetal, pero no ambas, porque si yo como ambas estoy haciendo un poquito de trampa. Entonces, y de ahí viene, y de eso vamos a hablar después en otras entregas, muchas veces la preocupación de las personas cuando una persona decide ser vegana. Entonces dice, Mm. bueno, pero de dónde va a obtener la proteína? ¿De dónde obtiene la proteína el vegano, Ivana? Claro, esa es la primera preocupación de la gente cuando se vuelve vegana, pero es posible obtener proteína y ahí es cuando vamos y optamos por las proteínas vegetales. Es posible tener el perfil de aminoácidos completos que puede equivaler al perfil de aminoácidos completos de una proteína animal. Por ejemplo, si hacemos una buena complementación proteica. ¿Qué significa eso? Tenemos una proteína de origen vegetal que capaz, por ejemplo, a las lentejas le faltan algunos aminoácidos esenciales. ¿Cómo la completamos? Con otra fuente de proteína de origen vegetal. Incluso el arroz tiene los aminoácidos que le faltan a las lentejas y así se hace un plato de complementación proteica que sería lenteja y arroz y tienes el perfil completo de aminoácidos y se logra. Y además, Ivana, te puedo decir, porque mi esposa es vegana, digamos que yo no soy un vegano estricto, por decirlo así, porque de vez en cuando como proteína de origen animal, pero lo más frecuente es que cuando consumimos esos productos que son veganos, el sabor uno no puede identificar si es verdaderamente proteína de origen vegetal o animal, porque el sabor es igual. Y aquellos que Sí. nos están oyendo que son veganos, pues ellos saben de lo que estoy hablando. Entonces, hay otro concepto que me gustaría aclarar que se habla mucho, que es qué significa cuando las personas hablan de proteína de alto valor biológico o proteína completa. ¿Qué es eso? Claro, como venía comentando, una proteína de alto valor biológico se considera cuando tiene todo el perfil de aminoácidos que el cuerpo necesita. Y ya luego hablamos, y lo hilo con otro concepto fundamental, que es la biodisponibilidad. Porque no solamente necesitamos una proteína de alto valor biológico, sino que también sea biodisponible, cómo el cuerpo absorbe esos aminoácidos. Entonces, ahí es fundamental tomarlo en cuenta para, sobre todo, la planificación de una alimentación vegana. Y tú nos podrías dar un ejemplo de qué tipo de alimentos
se consideran proteínas de alto valor biológico, tanto animales como vegetales. Unos dos, tres ejemplos de eso. Sí, bueno, de animales es mucho más fácil porque Ok, bastantes son. Por ejemplo, el huevo es considerado la mejor proteína porque lo tiene todo. ok. Entonces, tiene un buen perfil de aminoácidos, aparte de otros nutrientes. Luego, yo también pondría sobre la mesa, bueno, todo carnes magras. Las carnes magras hablamos de pollo, de pavo y bueno, hablaría también de los lácteos, por ejemplo, el yogur, ¿Qué tal el porque tiene la pescado? leche. Perdón que te interrumpa. ¿Qué Ah, tal el... pescado, claro, sí, el Ok. pescado, sí, sí, sí. Nada, el pescado, los mariscos, fundamental. Entonces, yo pondría sobre la mesa pescado, carnes magras y huevo. Y ya luego, de origen vegetal, fundamental, sobre todo la soya, tiene muy buen perfil de aminoácidos y completo, que incluso no tienes que complementarlo con ningún otro cereal, las lentejas, eh, y pondría también los garbanzos y voy a anotar, que se me olvidó antes comentarlo, los frutos secos también contienen proteínas, aunque no sea el principal nutriente, ya que sabemos que fundamentalmente son grasas saludables. Ok, voy a repetir esta pregunta para que la gente oiga la respuesta de una licenciada en nutrición y no de mi parte, que no soy no soy nutricionista. Este, ¿Es posible obtener suficiente proteína siguiendo una alimentación vegetariana o vegana? Sí, totalmente. Totalmente, mucha gente se lo cuestiona y luego la realidad y la evidencia científica eh, avala que sí se puede lograr mientras sea una buena planificación y estemos pendientes de, sobre todo, una amplia variedad de proteína vegetal y con esa complementación proteica que te he comentado, porque es fundamental que sea una alimentación bien planificada y ya luego sí hay que tomar en cuenta que existen micronutrientes, por ejemplo, la vitamina B12, que hay que suplementarse porque fundamentalmente la vamos a encontrar en proteína animal. Eso sí está clarísimo. Perfecto. Ahora, ¿qué cantidad de proteína necesita un adulto sano al día? Sí, eso también se distorsiona un poco, pero a ver, las recomendaciones de las guías básicamente oscilan entre, por ejemplo, si un adulto es sedentario, sobre todo, entre 0,8 1 gramo por kilogramo de peso de proteína. Y ya luego, si nos vamos a una persona un poco más activa, ya rondamos un poco entre 1, 1,2, incluso 1,5 gramos por kilogramo de peso. Perfecto. Pongamos el ejemplo, una persona pesa 70 kilos. ¿Cuánto más o menos debería ser la ingesta en gramos de proteína para esa persona diariamente? Claro, si la persona pesa 70 kilos y ponemos un gramo, sería 70 gramos de Perfecto. proteínas aproximadamente. O incluso si es más sedentario, un poco menos, o si es más activo, más. Ok, y una pregunta en para complementar esta, otra pregunta. ¿Hay situaciones en las cuales las necesidades aumentan? Sí, Nómbranos algunas especialmente. condiciones en las cuales puede ser necesario consumir más de lo que normalmente se recomienda. Sí, bueno, principalmente cuando empezamos con una actividad física elevada, te estoy hablando de entrenar más de 3 veces a la semana, incluso el cuerpo demanda y el músculo demanda mayor cantidad de proteína. Ahí es donde hay que aumentarla. Luego también, si nos vamos más a las situaciones patológicas, un proceso catabólico inflamatorio es fundamental porque estamos constantemente consumiendo energía y ya estamos consumiendo energía a expensas de otros nutrientes, por ejemplo, las proteínas. Entonces es fundamental también aportar mayor cantidad de proteínas. ¿Sí? Y sobre todo también, bueno, las dietas hiperproteicas para el tema de la saciedad, que eso también es fundamental. Y aquí vale la pena mencionar también el embarazo, la lactancia Sí, demandan mayor ingreso de proteína. Y como tú lo dijiste, pues si la persona está en recuperación de una enfermedad o una cirugía, por ejemplo, porque necesita pues restituir todo ese tejido y cicatrizar. Y como tú lo mencionaste muy bien, las proteínas pues eh, digamos, parte de su función es esa.
¿ok? Sí, La creación de la cicatrización, ¿ok? Entonces, eso es importante. Vamos, ya hablamos entonces de las proteínas, los tipos que había de aminoácidos, hablamos un poco sobre cuánto debe consumirse. Ahora vamos a hablar un poquitico de proteínas y salud, ¿ok? Les recuerdo que vamos a tener otras entregas donde vamos a hablar específicamente de patologías o enfermedades relacionadas tanto a la falta como el consumo excesivo de todos los macronutrientes que estamos hablando. Entonces, ¿qué papel desempeñan las proteínas en el crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes? Que por cierto, es otra de las, digamos, de las situaciones donde se requiere una mayor ingesta de proteínas. ¿Qué sí, papel sí, desempeña? totalmente. Nada, es fundamental, sobre todo para todo tema de crecimiento y desarrollo, para toda la parte de musculatura, altura, etcétera, incluso en la parte hormonal. Como ya dijimos, hay una parte fundamental que juega en las proteínas, por ende, el consumo en los niños, sobre todo en los adolescentes, tiene que ser de una buena proteína y de buena calidad, o sea, no podemos optar por procesados, así tipo carne de hamburguesa, mezclada con otras fuentes de grasa, porque al final no es una buena calidad de proteína. De lo que hablamos, pues proteínas de alto valor biológico que tú explicaste muy bien. Exacto. Ok, entonces ahora ya lo hablamos, pero queremos saber por qué son importantes durante el embarazo y la lactancia y en los viejitos, los adultos mayores también, porque siempre hablamos de niños, hablamos de adolescentes, pero Se nos también olvida. los adultos mayores también, porque es necesario que consuman más proteínas. Bueno, empezamos con el embarazo. El Ok. embarazo es fundamental. No solamente es verdad que hay que aumentar las calorías, y creo que es fundamental en muchas partes de los nutrientes, pero sobre todo el macronutriente que más necesitamos es la proteína, porque eso nos va a ayudar a el desarrollo del bebé y también a la formación de la placenta, que es fundamental. Ya luego en la lactancia incluso aumentan más las necesidades que en el embarazo, porque al final estamos generando leche materna y el cuerpo demanda energía y las proteínas son fundamentales para la formación y esa síntesis de leche materna. Entonces, en esos dos periodos son fundamentales las proteínas y de alto valor biológico, como comentamos. Y luego ya en la parte de las personas de edad avanzada, aquí tocamos otro tema fundamental que es sobre todo prevenir el riesgo de la sarcopenia, la pérdida de fuerza y masa muscular, que a partir de una cierta edad vamos perdiendo músculo paulatinamente. Por ende, sin una buena alimentación de proteínas de alto valor biológico y sin una buena actividad física, tenemos mucho riesgo de la sarcopenia y fragilidad en esas personas mayores sobre todo. Sí, y de esa manera pues se previenen las caídas, se hacen a los Exacto, adultos mayores más independientes y mejora la calidad de vida, indudablemente. totalmente. Ok, ¿y qué relación existe entre las proteínas, la masa muscular y el ejercicio físico? Ya tú lo mencionaste, pero queremos oírlo de nuevo. ¿Qué relación existe entre proteína, masa muscular y ejercicio físico? Sí, bueno, como sabemos, al final el ejercicio físico ayuda a toda la parte de la síntesis muscular, pero ¿qué hacemos con tanto ejercicio físico si luego no tenemos aminoácidos y proteínas para construir ese músculo? Por ende, siempre tiene que ir de la mano, o sea, proteína con ejercicio físico para aumentar esa masa muscular, porque si no, en realidad no vamos a estar construyendo músculo. Perfecto. Y aquí vamos a mencionar un poco, porque estamos hablando de proteína y salud. ¿Qué pasa si consumo demasiada proteína? ¿Puede ser perjudicial para la salud si yo consumo mucha proteína? Sí, sobre todo ahorita que te lo comentaba antes, Javi, hay un boom de las proteínas. Ya dejamos de hacer todo light, ahorita hacemos todo con más proteína, hiperproteico, etcétera. Y le añadimos proteína a todo cuando no tiene por qué. Entonces, ¿eso qué hace? Que el cuerpo, al final, le metemos más proteína que en algunos casos no estamos contrarrestando con actividad física y ya tenemos problemas, por ejemplo, a nivel renal, para todo el tema de filtrado, es
una de las primeras repercusiones que vamos a tener por el exceso de proteína. Y sobre todo también las personas con problemas hepáticos, ¿verdad? Sí, sobre sí, también. Perfecto. Y las proteínas, Ivana, ayudan realmente a controlar el apetito, eso que ya tú mencionaste, esas dietas especiales que hay, realmente ayudan a controlar el apetito y favorecen el mantenimiento del peso saludable. Eso es verdad. Sí, sí, totalmente. Antes no se creía tanto o no se usaban tanto ese tipo de dietas hiperproteicas, sino más fundamentalmente restringíamos los carbohidratos y ya. Ahora se está utilizando mucho esa figura de dieta hiperproteica para el tema de la saciedad porque se ha visto que, bueno, se sabe que las proteínas son uno de los nutrientes que proporcionan mayor saciedad y también el cuerpo necesita energía para digerirlas. Por ende, por un lado tienes saciedad y por otro estamos quemando energía, por decirlo así, en la digestión. Por ende, es muy favorable para esa pérdida de peso de la persona cuando quiere hacer algún tipo de dieta. Sí, y recordar, Ivana, importante, que las proteínas no son una solución mágica para adelgazar, ¿ok? No, eso sí, Debe ir total. acompañado de otras cosas, ¿ok? Claro, total. Y de eso Sí, vamos a sí, sí. hablar después. Así que lo que no están oyendo, quédense tranquilos, que de eso vamos a hablar en una entrega específicamente para eso. Ahora, en este último bloque vamos a hablar sobre mitos y recomendaciones, porque a pesar de que la idea de estos podcasts es educar a las personas, darle información para derribar mitos, siempre es importante hablar de los mitos para que quede claro esa parte. Entonces, el primero, las personas que hacen ejercicio necesitan consumir suplementos de proteína. Ay, papá, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Mira, te voy a decir que no necesariamente. Yo creo que aquí estoy acabando con un estigma de la gente, pero no necesariamente porque, vuelvo y repito, creo que lo comenté en el primer episodio, si tú tienes una buena alimentación, es que llegas a todos los nutrientes. No hay necesidad de suplementar. Suplementar se habla cuando hay un déficit de algún nutriente, ¿no? Es verdad que podemos potenciar eh, la cantidad de proteína, sobre todo cuando ya alcanzamos niveles de actividad física elevados y el cuerpo demanda mayor cantidad de proteínas y sabemos que no llegamos con la alimentación, ahí perfectamente podríamos satisfacer esas necesidades proteicas con suplementos. Es como un boost, un empuje de proteína, pero no es necesario si cumples con una buena alimentación balanceada. Ahora, ¿en qué situaciones específicas los suplementos pueden ser útiles? Los suplementos de proteína. Vale, yo diría, sobre todo, una persona con bastante, que está entrenando muchísimo, un deportista, sobre todo, que sabe que no llega con las necesidades, con lo que come normalmente en el día. Eh, Luego también la parte patológica que comenté, esa persona que está en un proceso, ya sea, bueno, inflamatorio, oncológico, etcétera, sería bueno ayudarlo con mayor aporte proteico. Incluso esos adultos de edad avanzada que no llegan a las necesidades proteicas, también pudiera ser, bueno, un suplemento. Y eso es importante, Ivana, para que las personas sepan que, y ya hablamos que las proteínas en exceso no también son, digamos, pueden producir o conducir a daño tanto renal hepático. Es importante que siempre se consulte con una nutricionista, una licenciada como Ivana en este caso, para que ella sea la que dé la recomendación. Ciertamente los deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? O las personas que están en recuperación de una cirugía, etcétera, pero la indicación viene dada por el nutricionista. No es del, digamos, de libre elección de las personas porque, ojo, eso puede tener repercusión en la salud. Otro mito. ¿Es mejor obtener proteína de los alimentos o de los suplementos comerciales? ¿Cuál es mejor? Yo creo que esta es, o sea, muy básica, porque al final la mejor la fuente de todos los nutrientes es la matriz alimentaria. Entonces, un suplemento al final está manipulado.
Es algo que ha sufrido un proceso tecnológico, por ende, no quiere decir que sea malo, pero lo más puro, por decirlo así, lo encontramos en los alimentos. Por ende, mil veces elijo priorizar la proteína de los alimentos, lo que nos puede dar los alimentos, antes que un suplemento. Perfecto. Y otro mito que de hecho ya hablamos anteriormente, pero vamos otra vez a hablar del mito específico para aclararlo nuevamente. Las proteínas vegetales son inferiores a las proteínas animales. ¿Eso es verdad o es un mito? Yo diría que es un mito, porque es verdad que por mucho tiempo no se creía mucho en esas dietas veganas, etcétera, porque no se llegaban a las recomendaciones o se decía que la proteína vegetal no era buena. Ahora, con bastantes investigaciones, se ha visto que en realidad sí es buena, sí tenemos el perfil de aminoácidos, el cuerpo la absorbe y la tolera muy bien, y sobre todo para esas personas que quieren mantener esa alimentación vegana o bueno, también, o vegetariana también, o incluso quieren combinarlas, que yo, por ejemplo, lo hago, es fundamental. Entonces, tenemos perfil de aminoácidos, tenemos otros nutrientes importantes, como comenté, la fibra, carbohidratos, incluso también con las legumbres. Entonces, siento que cumple con muchas de las propiedades que podemos obtener de la proteína animal. Por ende, no hay una superior. Sin embargo, es súper importante planificarla y complementarla de forma correcta. Y yo creo, Ivana, que es importante insistir en lo que ya tú hablaste, que es la combinación. En el caso de la proteína vegetal, es combinar, ¿ok? Exacto. No es un solo tipo de vegetal, sino combinar, saber la combinación. Y si quieren saber de eso, pues también los nutricionistas son las personas indicadas para recomendar y establecer qué tipo de dieta, en este caso, qué tipo de alimentos son los mejores a combinar, ¿ok? Otro mito, ¿qué errores son los más frecuentes en las personas que consumen proteína? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que tú has visto en la práctica, en tu práctica como nutricionista? Bueno, yo creo que muchos errores, sobre todo excederse en la cantidad, lo he visto mucho. Y de hecho se dan cuenta cuando ya les pasa algo a nivel hepático o a nivel renal. No medir las cantidades de proteínas, pensar que no están llegando a las necesidades, eso es, es una de las cosas que más pasa. Pensar que no estás llegando y la realidad es que tu dieta del día a día es hiperproteica. Porque bueno, por la gente por inercia de la gente que no sabe cuantificarlo, ¿no? Entonces, sobre todo eso, y luego priorizar la proteína sobre otros nutrientes. O sea, hace que la proteína es el único nutriente que existe y se olvidan de las grasas saludables, se olvidan de los carbohidratos importantes, por ejemplo, los integrales que hablamos, que son buenos también. Entonces, siento que hacen todo una proteína y se olvidan de lo demás en la alimentación. Ajá, dentro de este mito, dos cosas importantes. Tu opinión sobre las personas que entonces quieren depender más de suplementos para adquirir proteína. Y por otra parte, ¿qué hay del contenido de proteína durante el desayuno, el almuerzo y la cena? Porque hay personas que, bueno, tú nos vas a explicar eso. Adelante. Claro, normalmente solemos cometer el error de no distribuir correctamente en las comidas la proteína. Por ejemplo, podemos encontrar sobre todo la proteína, que bueno, nunca falla, es la del almuerzo, siempre hay. Pero luego capaz nos quedamos más cortos en la cena y en el desayuno. Muy pocas veces encuentro pacientes que comen una buena cantidad o su buena ración de proteína en el desayuno, por ejemplo. Entonces, eso también es fundamental y es otro de los errores. No distribuir correctamente a lo largo del día las raciones de proteína. Incluso puedes distribuirla desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. O sea, tampoco no pasa nada. Y eso también creo que es fundamental para una buena pauta proteica. Perfecto.
Y como último mito, en esta primera entrega de, hablando de proteínas, porque vamos a tener una segunda entrega de proteínas, ¿cuál sería tu principal recomendación para incorporar proteínas de manera saludable dentro de una alimentación equilibrada? ¿Qué sugerirías tú a la persona que le estás dando pues una dieta específica? ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, bueno, mi recomendación, obviamente hay que tomar en cuenta el tipo de alimentación que lleva, si es omnívora o vegana, por ejemplo. Y ya luego, lo voy a poner como ejemplo de una persona que come de todo. Primero, yo priorizaría dentro de las proteínas animales que ya hablamos, lo que dijimos, las carnes magras, los pescados, todo lo que sea como más saludable, los huevos también, lácteos, e incluso toda esa parte que nos aseguramos que tenemos ese perfil de aminoácidos completos, ¿no? Y luego no tenerle como rechazo o no dejar de incluir la proteína de origen vegetal. Incluso la podemos incluir en una comida o incluso en toda la semana. Y así también tenemos variedad de proteínas, incluir las legumbres, esas semillas, los frutos secos que hablamos. Entonces, como siempre digo, variedad. Hay que incluir variedad y no rechazar ningún tipo de alimento. Ok, y como vamos a tener una entrega específica sobre las grasas, pero quiero un poco preguntarte sobre esto que tú mencionaste para aclarar a las personas que no, digamos, no tienen ese concepto claro, pues, ¿qué es lo que tú llamas carnes magras? Sí, las carnes magras, yo hablo de carne magra cuando digo que tienen poca grasa, ¿verdad? Por ejemplo, una ternera, tenemos no solamente el músculo, sino también la grasa del animal. Ese es el problema. Mientras que en un pollo, dependiendo obviamente, le quitamos la piel, una pechuga de pollo, por ejemplo, vamos a tener fundamentalmente el músculo y o sea, la carne, por decirlo así, que es lo que queremos. Entonces, la proteína magra sería toda esa proteína que no tiene grasa. Luego, a nivel de pescados, claro, los dividiríamos en, bueno, la piel siempre va a ser grasa, pero bueno, el pescado graso y el blanco. Ahí ya hay un tema diferente porque la grasa del pescado graso es saludable, mientras que la de la ternera, por ejemplo, no, saturada. ¿Y cómo haces tú para convertir esa carne de origen vacuno, ya sea una ternera o de cerdo? ¿Cómo la haces para convertirla en magra? ¿Qué tienes que hacer antes de cocinarla, de prepararla? Claro, quitarle que más se pueda la grasa, ya sea cortándola, pedirle al carnicero que te quite esa parte grasa, o sea, ser consciente de cuál es esa parte grasa que tiene esa carne. Sí, porque las personas tienen la tendencia de comerse siempre la carne con su grasita. Eso Entonces, sí, que bueno, es lo más rico. sí, pero hay que estar consciente con eso, que cuando hablemos de grasa vamos a ver por qué es importante consumir carne magra. ¿Ok? Mm. Bueno, excelente conversación, Ivana. Hoy entonces hemos aprendido mucho sobre el tema de las proteínas, que son mucho más que un nutriente, por supuesto, para quienes practican deporte, están en crecimiento, la embarazada, etcétera, los pacientes de la tercera edad. Son esenciales para crecer, reparar tejidos, todo eso lo mencionaste para nuestras defensas, para cuidar nuestro cerebro. Y hablamos sobre la calidad de vida también, porque son necesarios. Te damos las gracias por acompañarnos nuevamente. Ya les aviso pues que vamos a tener una segunda parte en la cual vamos a seguir hablando sobre proteínas y en esa segunda parte vamos a hablar sobre las proteínas, salud mental, recuperación. Vamos a ir un poco más pues, a lo que son las patologías. Este, pero como es un tema amplio, pues queremos hacerlo en una segunda entrega. Gracias por acompañarnos. Si este episodio les resultó útil a lo que lo están oyendo, compártalo con los familiares, denos un like si les gustó. Se pueden suscribir al canal, se lo agradeceríamos, así nos ayudan con la difusión de todos estos temas que nosotros les entregamos frecuentemente a través del podcast.
Y bueno, soy el doctor Alejandro Feo. Esto fue Medicina y algo más podcast. Gracias, Ivana, por haber participado en este programa, en esta entrega de hoy. Y no se olviden, pues, nuevamente suscribirse, darnos like, y recordarles que están disponibles en YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Así que hasta nuestro próximo episodio de Medicina y algo más podcast y dejo a Ivana para que se despida. Bueno, muchísimas gracias a ti, Alejandro, siempre por invitarme y por ayudar un poco a la gente a desmentir mitos, sobre todo, y a educar a la gente de forma nutricional. Espero que hayan podido aprender un poco más de las proteínas y bueno, muy emocionada por la parte 2.